Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Platicar con usted entonces acerca de algo que ya habíamos iniciado desde el día viernes. Yo creo que usted estuvo aquí y probablemente se recordará que estuvimos platicando, ¿verdad? ¿Alguien recuerda que estuvimos platicando? Que sin fe es imposible entrar al reposo. Yo sé que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, definitivamente, ¿verdad? Pero como nosotros entendemos que llevamos una guía profética, y esa guía profética lo que nos indica, cuando digo guía profética, es lo que el Señor ha puesto precisamente en la cobertura que nosotros tenemos, que es el apóstol Sergio Enríquez. Y el Señor, usted sabe, cada año se ha proclamado, así como el Señor proclamó el año agradable del Señor, que todavía está vigente. El Padre ya había también abierto, santificado y bendecido el día séptimo, el día Shabbat, que no es precisamente sábado, ¿verdad? Ya lo hemos estado platicando, pero una vez más se lo recuerdo, como un tiempo de reposo. Y hoy pues, o ahora en este tiempo, el año 2018, también el Señor puso en el corazón y pues del ministro y también por la revelación y por la confirmación de otros ministros que están alrededor trabajando, el año del reposo. Amén. Hemos trabajado y sabemos que no son 365 días, lo vuelvo a repetir, y para que quede bien claro, sino que es un espacio espiritual que se abre para que nosotros continuemos haciendo la obra y desarrollando la obra del Señor y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, con eso ya un poquito más claro, porque a veces, obviamente, porque nos visitan y porque a veces algunos no lo tienen muy claro, lo estoy diciendo, ¿verdad? De por qué hablar de esto. Entonces, quiero platicar con ustedes de lo que ya habíamos iniciado el día viernes. Si usted no lo escuchó, pues, y si gusta escucharlo, ahí está en el YouTube. Usted puede buscar la página, es Iglesia Río de Vida. Y si no, pues, si es todavía así de los antiguos que le gusta el CD, pues solamente tráiganos un CD y se lo entrega a los hermanos de allá de la cabina y ellos gustosamente se lo van a grabar y se lo van a dar para que usted lo escuche. Amén. Si no, pues en una memoria o como sea. Pero lo importante es que nosotros podamos ser edificados por la palabra. Amén. Y por ello mismo yo quiero seguir platicando con usted de lo que ya habíamos iniciado ese viernes, y es: sin fe es imposible entrar al reposo. Esta sería una segunda parte. Y retomando un poco, ¿verdad? Y viendo y platicando, dijimos que una de las existen dos elementos necesarios para que nosotros podamos entrar a ese reposo. ¿De dónde nos basamos en hablar de esa entrada al reposo? En lo que Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, usted lo puede ir a leer a su casa, dice precisamente, ¿verdad?, que mientras el Espíritu Santo diga hoy, es decir, usted sabe que la palabra, hermano, está en un tiempo presente continuo, ¿verdad? Es decir, la palabra no fue para ayer y allá se quedó, sino es algo para hoy, para el diario vivir. Amén. Entonces, en eso nosotros vamos a si nosotros nos encajamos, si nosotros tenemos el pensamiento, si nosotros logramos, hermano, permitirle al Espíritu de Dios que marque ese proceso
y más que proceso, esa palabra en nosotros, saber que es un continuo vivir, es un diario vivir para nosotros, es un hoy para nosotros, entonces nosotros vamos a poder caminar de una mejor manera. Vamos a poder, espiritualmente hablando, y obviamente eso va a reflejarse en nuestro diario vivir. Si usted y yo prosperamos internamente, entonces vamos a ser prosperados externamente. Eso así es, porque no porque yo lo diga, sino porque la palabra lo dice. En 3 de Juan, el apóstol Juan decía: amado, deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces la prosperidad no es de afuera hacia adentro, ¿verdad? Como muchos hoy lastimosamente lo predican, ¿verdad? Que usted debe de dar tanto, debe de traer tanto, y entonces Dios le va a dar tanto. Eso suena más como a ser un cambista, a ser un usurero, ¿verdad? A hacer una tranza ahí con Dios, y Dios no hace eso. Amén. Porque Él mismo, a través de su Hijo Jesús, nos enseña que Él fue a echar a todos los cambistas que estaban en su templo, porque ellos hicieron de aquel lugar una cueva de ladrones, dice la palabra, ¿verdad? Y nadie le refutó nada, fíjese, porque les estaba hablando una verdad, les estaba diciendo que la casa es una casa de oración. Entonces, la casa de oración es la que nos permite a nosotros ser primeramente enriquecidos de manera interna, y luego entonces eso se va a reflejar hacia lo exterior. Vamos a tener salud, y obviamente el Señor nos va a ir multiplicando, prosperando, y ya Dios sabrá cuánto darle a cada uno, a fin de que no se ahogue y no se vaya tras las riquezas de este mundo, ¿verdad? Sino que pueda continuamente darle la gloria, la honra al Señor y buscarlo. Amén. Lo digo por algo, no sé por qué, pero lo digo por algo, ¿verdad? Definitivamente. Y es porque nosotros, hermano, entendemos que lo primero, una de las cosas que nosotros tenemos que tener es la riqueza de la fe en nuestra vida. Amén. Usted puede ubicar a Abraham, ¿verdad? Ubica al padre Abraham. Ubica a ese hombre de Dios tan extraordinario, hermano, que dice la Biblia que llegó a ser el padre de la fe. ¿Verdad que sí? Pero fíjese que él llegó a ser, no era. En ese momento no era. Tenía toda la capacidad, estaba capacitado, le habían dado a él, lo habían llamado a hacer eso, pero tuvo que desarrollarse para llegar a ser el padre de la fe. Como padre de la fe, usted lo busca y se va a dar cuenta que las primeras veces, hermano, Abraham, que era Abram, ¿verdad? Sin H, al principio, nos damos cuenta nosotros que Abraham, hermano, era un hombre pues que económicamente no le iba bien, que tenía problemas en su matrimonio, que su esposa era estéril, que no tenía a quien dejarle la herencia, que poco a poco el Señor se la fue dando, ¿verdad? Que casi pierde su matrimonio porque las 2 veces que hubo hambre llegó a Egipto, hermano. Es decir, todavía tenía cierta comunión con las cosas del mundo, no podía dejar las cosas del mundo, le costaba, tenía conflictos internos, tenía conflictos personales. Y eso no quiere decir que no los dejara, eso no quiere decir que no los iba a dejar. Eso significa que en el proceso, que en el trabajo que Dios estaba haciendo, iba a llegar a ser el padre de la fe. Amén. Entonces nosotros, hermano, entendemos que una de las cosas necesarias en nuestra vida es la fe, pero que tenemos que ser trabajados en ello. Tenemos nosotros necesariamente que permitir que el Espíritu Santo de Dios, hermano, trabaje en nuestra vida a fin de obtener esa fe, a fin de crecer en esa fe, por cuanto somos hijos precisamente por la fe de Abraham, hijos de Abraham. Y ahora, cuando Cristo Jesús llega, nosotros, hermano, somos doblemente sellados porque la fe misma descendió. El autor y consumador de la fe desciende a la tierra, toma un cuerpo, se hace carne, se hace visible en medio de nosotros
y nos deja a nosotros entonces el que nuestra fe sea afirmada en Él para poder llegar al Padre, para poder regresar al Padre nuevamente. Y entrar entonces a lo que el Padre ya había dejado en Génesis, capítulo número 1, donde dice que el Padre dejó abierto el tiempo de reposo. Y por eso es que el Espíritu sigue diciendo hoy, porque es necesario que nosotros entremos a ese reposo de Dios. Reposo de Dios, léase igual a herencia, léase igual a paz, ¿verdad? Léase igual a confianza, léase igual a la vida de Dios. No la vida en Dios solamente, sino la vida de Dios. Yo le pregunté la vez pasada a usted, imaginémonos un poquito cómo es la vida de Dios. ¿Cómo se imagina usted a Dios? Preocupado porque allá en Bolivia no van a dejar predicar el Evangelio. ¿Por eso está preocupado el Señor? No, si dice que mientras más los oprimían, más crecían en Egipto. Entonces no es una cuestión, porque como es de Dios, hermano, Dios es soberano, Él está por sobre todas las cosas. Amén. Además, cuando la Biblia dice que siguiendo todas las ordenanzas, todo lo que era el compartir el pan unos con otros, estar unánimes, juntos en coinonía, etcétera, todo eso hacía que Dios llevara a los que habrían de ser salvos. Entonces es la obra del Señor. Amén. Así que Dios no está preocupado de las cosas. Dios está ocupado en seguir creando, en seguir haciendo, amén, en seguir viéndonos el bien a nosotros. Entonces, ¿se imagina usted una vida con esa tranquilidad? Qué rico, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros lleguemos a esa tranquilidad. Dios quiere que lleguemos a esa paz. Por eso dice que en aguas, junto a aguas de reposo, es donde nos pastorea. Pero el verso 1 de ese capítulo dice, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Entonces nosotros, hermano, no vamos a tener falta de nada. Oiga bien, de nada, de ningún bien, de salud, de nada, absolutamente de nada, si el Señor es nuestro pastor. Pero si el Señor no es nuestro pastor, entonces por eso es que tenemos carencias. La situación es que, ¿dónde nos pastorea? ¿Dónde es que Él se hace pastor nuestro? ¿Ah? Junto a aguas de reposo, ahí mismo lo dice. Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar a las aguas de reposo, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo dice hoy, porque Él es el encargado, hermano, de ahora, en esta dispensación, en este tiempo, Él es el encargado. El Espíritu Santo fue enviado porque Jesús lo pidió al Padre. Se recuerda que así dice la palabra, que Él pidió al Padre, rogó al Padre que el Espíritu Santo viniera, y nos era más conveniente porque entonces podía estar en todo lugar. Porque mientras Él estaba en cuerpo, Él no podía estar en todo lugar. Pero el Espíritu de Dios sí puede estar en todo lugar. Amén. Y entonces Él es el que nos recuerda todas las cosas que el Señor Jesús ya enseñó. Y además de eso, dice la Biblia, que es quien nos llevará a toda la verdad. Amén. Ok, entonces, tratando de poner un poquito en orden y haciendo un poquito de recapitulación de lo que veíamos, yo quiero entonces platicar con usted o seguir platicando acerca de esos dos elementos y específicamente hoy vamos, aunque se juntan en la fe, pero y de eso es lo que le quiero hablar, pero quiero recordarle que esos dos elementos son el creer y el obedecer. Esas son las dos cosas básicas que nosotros tenemos que tener para poder lograr alcanzar el Shabbat de Dios, aunque se dice de muchas formas la palabra reposo, descanso, pero la vida de Dios, pues, lo voy a poner así mejor, la vida de Dios. ¿Cómo llegamos a alcanzar la vida de Dios? La vamos a llegar a alcanzar estando nosotros creyendo y obedeciendo. Esas dos cosas. Amén. Entonces, acompáñenme, miremos Hebreos capítulo 11, verso 6, y aquí vamos a iniciar en el nombre de Jesús, o a continuar más bien lo que ya habíamos empezado.
Hebreos 11:6, pero sin fe, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. O sea, no se puede. Definitivamente nadie, óigame bien, nadie puede entrar al reposo de Dios, nadie puede entrar a la vida de Dios, nadie puede disfrutar de ese espacio espiritual, celestial que Dios tiene para que nosotros podamos, hermano, ser llevados a la plenitud de lo que anhelamos, de la vida eterna. Yo no sé si usted anhela vida para usted. Pero hermano, yo creo que no hay ninguno en este mundo que no quiera alargar su vida. Todos quieren. Por eso es de que usted ve que pues se andan echando las hermanas ahí crema de baba de caracol y de tortuga así maloliente y qué sé yo, qué más cosas, ¿verdad? Lo que le digan que se ponga, se pone. Si es botox o si lo que sea, va y lo hace. Y ahí están los hermanos, bueno, los varones, ¿verdad? Están ahí en el gimnasio, vitaminas y un montón de cosas, ¿verdad? Y tratan de ir a correr y hacer ejercicio y un montón de cosas. ¿Para qué? Para alargar la vida. Eso es lo que se requiere, eso es lo que todo el mundo busca. Alargar la vida. De hecho, yo estaba viendo un documental o no un documental, sino que era una noticia, hermano, de algunas cosas que esperan de aquí al 2030 poder hacer. Y digamos, una de las cosas que tienen los científicos planificados es que la gente pueda alargar la vida, es decir, que pueda estar bien por fuera, pero pues por dentro obviamente los años van a ir pasando, los años van a ir haciendo deteriorando el interior, pero que por fuera se vea bien, es decir, que siempre mantenga su juventud, aunque tenga 50, 60, 70 años, pero que usted se mire como de 30, de 20, de 25, ¿verdad? Eso es lo que ellos están planificando hacer. No es un chiste, no es una broma. Están trabajando en ello. ¿Por qué? Porque todo lo que anhelan es la vida. Y entonces el Señor en Juan 14:6 nos resuelve a nosotros ese dilema. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo voy a decir así. Y nadie llega a la vida del Padre si no es a través de mí. Nadie llega al reposo del Padre si no es a través de mí. Lo dijo el Señor Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tener fe. Tenemos que creer. Tenemos que obedecer al Cristo glorioso e imitarlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar al Padre. Entonces, dése usted cuenta que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay otras versiones que dice, crea que Él existe y que es galardonador de quienes le buscan o de los que le buscan. Entonces, ¿cuál es el galardón que Dios tiene para los que le buscamos? La vida eterna, porque eso es lo que todos anhelamos, vivir. Amén. Pero es necesario que cuando le busquemos, y esto es lo interesante, que nosotros porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a buscar a Dios, debemos de tener en nuestra vida el creer que Él existe. Y no solamente venir para ocupar una silla un domingo, porque como así me enseñaron mis papás, como así me enseñaron mis abuelos, me llevaron pues a la iglesia y entonces yo ya tengo costumbre de ir a la iglesia. Nosotros no podemos vivir esa vida de costumbre. Bueno, sí podemos, pero no debemos, que es muy diferente. Vivir una vida de costumbre, hermano,
es simple y sencillamente llegar a tener una religión más dentro de todas las que ya hay. Y eso para nosotros es fatal. ¿Por qué? Porque no andamos buscando religión. Andamos buscando una relación con Cristo Jesús que como resultado nos lleve a nosotros a ser galardonados a causa de que tuvimos fe y le fuimos agradables a Dios. Por eso es que todas las religiones son desagradables para Dios, como tales. Son desagradables para Dios. ¿Por qué? Porque solo tienen costumbres. Y no tienen vida, no tienen vivencia, no tienen relación, no quieren con Dios, no quieren la naturaleza, no quieren la vida, no quieren la rectitud, no quieren la fidelidad que Cristo nos vino a enseñar a nosotros. Amén. Pueda que se enseñe, pero que se viva, que se exija vivirlo, eso es otra cosa. Y fíjese que en realidad nosotros deberíamos de entender que parte precisamente de lo que Dios pone, los ministros que Dios pone, la gente que Dios pone, es para de alguna manera, hermano, llevarnos a la exigencia de vivir una vida en Cristo Jesús. Y alguien podría decir, sí, pero es que no se debe de imponer nada. No, si no es una cuestión de imposición, es una cuestión de exigencia. Exigir algo no es lo mismo que imponerlo. Porque la exposición de la palabra trae consigo una demanda. Entonces, ¿qué es lo que yo, en qué yo debo de ser exigido? En lo que la palabra tiene como demanda. Se lo voy a poner con un ejemplo. Digamos, usted viene y usted sabe que están los rótulos de los freeways que le marcan a cuánta velocidad debe usted de ir. Entonces usted viene y de repente se pasa, ¿verdad? Dice 60 y usted va a 75. Entonces el oficial lo ve, lo para y entonces basado en que hay una exigencia de la ley, porque la ley no está puesta para castigarnos a nosotros. La ley está puesta, sí, para castigar al que la infringe, pero ¿sabe una cosa? Para normarnos y de tal manera que nos haga el bien. Porque usted, ¿por qué cree que le ponen ahí límites de velocidad en el freeway? Porque usted sabe que ellos estudian, por ejemplo, si usted va en una curva y la curva dice que hay que ir a 40, es porque la inclinación que se le llama peralte de la curva, hermano, si usted va a más de esa velocidad, lo más seguro es que se va a salir y se va a matar. Entonces, ¿qué le están queriendo hacer? El bien, ¿verdad? Es lo mismo, Dios quiere hacernos siempre el bien. Entonces, la palabra cuando llega como una ley para nosotros, ¿verdad? Como una enseñanza de ley que nos marca a nosotros, hermano, límites en nuestra vida, pero si lo sobrepasamos, si nos salimos de aquello, entonces es lo mismo que va a hacer el oficial. Le va a exigir a usted que le baje la velocidad a su carro. ¿Verdad que sí? Va a venir y le va a decir, ok, vamos a ver su licencia, vamos a ver todo, perfecto. Pero no es una imposición la que le está haciendo, ¿o sí? No, le está haciendo una exigencia. Le está exigiendo y le está diciendo, ok, señor, ¿sabe qué? Usted viene a 75, el rótulo dice a 60, entonces bájele a su carro, ¿verdad? Así dicen los hermanos mexicanos, ¿verdad? Bájele a su carro, es así como easy, man, ¿verdad? Calmate. Entonces viene y le dice, muy bien, esta vez un warning. Aquí está, que le vaya bien. ¿Le impuso algo? No, pero sí le exigió. Le exigió. Le exigió y le dijo, no corra, porque allí dice a 60 y usted viene a 75. ¿Para qué le exige? Para el bien, para salvarlo, para que usted no se vaya a morir. Para que no vaya a matar a otro.
Y es lo mismo para con el Señor. El Señor viene, nos enseña a nosotros su palabra y nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso les pongo ministros, por eso les pongo quien les recuerde las cosas. Por eso es que yo quiero que ustedes sean exigidos, no en una religión, sino en una relación conmigo. Amén. Una relación conmigo. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor Jesús nos lo enseña a nosotros y llega, hermano, el momento en el que el Padre abre los cielos, desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, se posa sobre el Señor Jesús, que de hecho hay unas versiones no dice que se posa, sino dice reposa el Espíritu Santo sobre de él, y entonces, hermano, ahí nosotros nos damos cuenta que el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, el que me es agradable. Entonces, sin fe, es imposible agradarle. Entonces usted y yo tenemos que, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos creyendo que Él existe. Amén. Que usted no le va a hablar al aire. Que sus oraciones, hermano, van dirigidas a nadie, a alguien muerto. No, porque el Señor murió pero resucitó. Y es del único que se registra esa acción. Morir y resucitar. Todos los demás, de los cuales se hace una religión, de ninguno se registra que haya resucitado. Solo de Cristo Jesús. Y no solo se registra, sino se comprueba. Porque la tumba está vacía. Amén. Así dice el hermano Fernel, ¿verdad? Así canta. Allá en Jerusalén, la tumba está vacía. Por eso es que Dios quiere que nosotros tengamos fe. Y hacemos fe cuando nos acercamos y creemos que Él existe. Y que además de eso, mire, es galardonador, es decir, nos va a dar premio de vida a causa de estarlo buscando. Amén. Ok, entonces, sigamos aquí. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos fe? Creyendo, acercándonos a Él y sabiendo que Él existe. Amén. Sabiendo que Él existe. Es decir, no teniendo religión, sino teniendo relación con Dios. Así es como hacemos fe. Teniendo relación con Dios. Ok. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces tiene dos características. En el Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? Esa es la piedad. Ok, pero el Evangelio es las buenas nuevas. Todo lo que nos habla del Señor Jesucristo. Todo lo que nos lleva a salvación. Todo lo que el Señor enseñó. Ese es el Evangelio. Amén. De hecho, los primeros 4 libros se le llaman el Evangelio. Después del Nuevo Testamento, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan se le llama el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Aunque obviamente todo lo que nosotros vemos es el Evangelio de Dios. Amén. Todas las buenas nuevas de salvación, de justicia, de verdad, de prodigios, de milagros, de maravillas, de riquezas espirituales, de todo lo que nos habla la palabra, eso es el Evangelio de Dios. Amén. Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, hay un apocalipto. Hay un momento en el que Dios nos habla a nosotros, se presenta delante de nosotros. Y mira, hermano, de eso debemos de estar muy agradecidos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no para todos, dice otro pasaje, tal vez si alguien me lo puede buscar, dice que no para todos es este evangelio, no para todos es esta fe, no para todos. Es esto. Quiere decir que entonces Dios, y de hecho el Señor dijo, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. ¿Eso qué significa? Que es la voluntad de Dios, es lo que Él quiere, a quien Él quiere se le presenta. Entonces usted y yo que estamos en este lugar debemos de estar agradecidos porque a usted y a mí nos fue revelado.
Nos fue revelado. Dios se abrió delante de nosotros y entendimos. ¿Sabe cómo es eso? Y de hecho, aquí lo apunté. Es como el momento que vivió el ladrón en la cruz. Los dos ladrones, cuando usted empieza a leer, los dos hermanos estaban vituperando al Señor. Los dos. No solo uno. No había un ladrón bueno, ni un ladrón malo, ni uno se llamaba Dimas y el otro se llamaba Gestas. Esos son charadas, hermano. Eso no es cierto. Eso lo inventó una religión. Ahí dice que los dos eran ladrones. Los dos eran malhechores. Los dos eran malditos porque dice la Biblia, maldito aquel que fuera colgado en un madero. Y los dos estaban colgados en un madero. Y entonces esos hombres habían hecho lo peor en su vida. Qué sé yo, a lo mejor eran violadores, asaltaban, habían matado a saber a cuántos. Porque para estar en ese lugar, hermano, tenían que tener felonías terribles. Y entonces, hermano, ellos eran dignos de muerte. Pero ¿sabe una cosa? Los dos vituperaban al Señor Jesús. Los dos decían, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué? O si tú dices que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas y nos bajas también a nosotros de esa cruz? Pero ¿sabe qué? En un momento determinado, a uno de los dos, no sé si al de la derecha o al de la izquierda, solo dice que a uno de los dos, hermano. No sé si a Dimas o a Gestas. No sé a quién de los dos, porque como no tienen nombre, pero a uno se le reveló. A uno le quiso extender su misericordia. A uno le quiso dar de su gracia. A uno le quiso dar de su favor. ¿Sabe por qué? Porque así Dios quiso. Yo iba a decir porque así se le dio la gana al Señor. Pero gracias a Dios no lo dije. Es que así es como Él actúa. Pero ¿sabe una cosa? Usted y yo tenemos el privilegio, la bondad, la misericordia, el amor de Dios para con nosotros de haberse revelado en nuestras vidas. Y hoy la justicia de Dios se revela para fe. Y después de eso es para nuestra fe. Para que nosotros podamos vivir en fe. Para que nosotros podamos disfrutar camino al cielo yo voy. Camino al reposo del Padre, camino a la vida del Padre. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero tuvo que haber una revelación, tuvo que haber un apocalipto, tuvo que haber un abrir, hermano, delante de nuestros ojos del velo que teníamos en nuestra vida. Y hoy por eso es que usted está aquí. ¿Puedo hacer una pregunta un poco indiscreta? ¿Sí? ¿A cuántos los trajeron a la fuerza a este lugar? Solo pregunto nada más. Si hay alguien que esté así, no se preocupe, levante su mano. Yo sé que el Señor le puede dar revelación en esta hora y puede abrir su mente y su corazón y sus ojos para darse cuenta que no es porque me trajeron a la fuerza, sino es porque Él está queriendo darse a conocer a tu vida. Porque te ama, por su misericordia, porque no escogió a otro. Por eso, mire hermano, cuando la Biblia dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo, hermano, y dice la Biblia, una será tomada, otra será dejada. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Es que se portó bien, es que hizo buenas obras. Y claro, hay que hacerlas, yo no digo que no, son parte de la fe. Pero ¿sabe una cosa? Porque Dios así lo quiso, porque se reveló, la justicia de Dios se le reveló. Y entonces pudo llegar al conocimiento de Dios y empezar a vivir en la fe. Y creerle a Dios. Y así va, camino al cielo, camino al reposo, camino a la vida de Dios. Amén. ¿Alguien encontró el pasaje? No encontró ese pasaje. ¿Cómo dice? Léalo y si no es ese, pues le ponemos ahí una cruz. En 2 de Tesalonicenses, le voy a leer 3:1 y 3:2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ok, ¿ya ve? No es de todos la fe. Entonces, ¿de quién es la fe?
Aquí dice, mire, la justicia de Dios se revela por fe. Para quienes tuvimos revelación de Dios. Así de fácil. Por eso me gusta que el año anterior era el año de la revelación. Todavía está ahí, ¿verdad? Porque se nos reveló y ahora, ¿a dónde vamos? Camino al reposo, a la vida de Dios. Pero eso es por revelación. Eso es porque la justicia de Dios se quiso revelar a nuestra vida. Pero al que no, no. O sea que Dios hace acepción de personas. No, Dios no hace acepción de personas. Porque la Biblia lo dice, que Dios no hace acepción de personas. Son las personas las que hacen acepción de Dios para no quererlo en su noticia. Porque así dice Romanos 1:28 en adelante. Que por cuanto no quisieron tener a Dios en su noticia, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Amén. Que es muy distinto. Por cuanto quisieron tener su propia justicia, por cuanto quisieron tener su propia religión, por cuanto quisieron tener sus propios pensamientos, por cuanto quisieron hacer lo que se les dio la gana a cada uno, entonces el Señor dijo, bueno, pues adelante, ¿verdad? Vayan ustedes. Sí, hermana. A ver, llevémosle el micrófono para escuchar cómo dice. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Aquellos que, así es, porque la Biblia también lo dice, mire, bonita, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, me parece que es en Lucas o en Juan, o si usted lo puede corroborar, dice que nadie llega hacia el Hijo, hablando el Hijo, dice, nadie llega a mí si el Padre no lo lleva. Hay versiones que dice si el Padre no lo arrastra. Entonces, de alguna manera nosotros estuvimos en una escuela de Dios como espíritus donde nos enseñaron que Jesús es el Hijo de Dios. Estando en carne Él, habiendo tomado un cuerpo. Amén. Y por eso es que hoy somos salvos. Y por eso es que hoy la justicia de Dios se reveló por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces yo quiero enseñarle algo. Primero la palabra que aparece ahí es la justicia. Justicia viene de un vocablo griego que es dikaiosune. Es, oiga, el carácter o cualidad de ser recto o justo. Se usa para denotar un atributo de Dios, cuyo contexto muestra que la justicia de Dios significa esencialmente lo mismo que su fidelidad o veracidad, aquello que es consecuente con su propia naturaleza y promesas. Hablar del justo es hablar del aprobado. Entonces dice la palabra del Señor, claro, alguien podría decir, pero ese es un atributo de Dios. Sí, es un atributo de Dios. Pero para el que le reveló la justicia, por fe, ahora le va a servir para fe. ¿Sí me doy a entender? A quien se le dio a conocer la justicia por fe, ahora le va a servir para su fe, para creer, para seguir adelante. Porque por eso es de que muchos vienen y se justifican y dicen, no, pero es que lo que pasa es que santo solo es Dios. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que nosotros debemos de ser santos como Él es santo? ¿Por qué entonces nosotros debemos de vivir? Porque aquí cuando se refiere más el justo, está hablando en dos sentidos. El justo, Jesucristo. Pero también está hablando el justo, usted y yo, que nos hemos metido en Jesucristo. Porque entonces quiere decir que empezamos a adquirir, como es algo inherente a Dios. Aquí dice, ¿verdad? Es una característica. Dice, cuyo contexto muestra que la justicia de Dios, se usa para denotar un atributo de Dios. Es decir, en Él está. Él es justo. Amén. Dios es justo. Pero porque Él es así. Amén. Es una característica en Él. ¿Sí? Es algo así como decir que usted es blanco. Bueno, el que es blanco de tez es porque ya está en Él, ¿verdad? Los que somos
morenos color de llanta, hermano, es porque ya tenemos está incluido en nuestros genes. Así somos nosotros, ¿verdad? Ese es nuestro color. Entonces, Dios es ¿cómo? Justo. Entonces, su justicia, por naturaleza, Él es justo, Él es fiel, es veraz, verdadero. Él es todo eso en Él. Pero ¿qué pasa? Cuando esa justicia, que es Cristo mismo, de Dios se revela por fe para nosotros. Nos ayuda en nuestra fe para alcanzar nosotros. Para alcanzar nosotros. Mire, vuelvo otra vez a mí como, sinceramente es una de las cosas que siempre me han gustado. El ladrón en la cruz, esa escena de la cruz, hermano, es pero interesantísima, preciosa. ¿Sabe por qué? Porque aquel que lo estaba vituperando, de repente, ¡pah!, se le corre el velo. Déjeme decirle algo. Yo creo que como Dios es justo, a los dos les corrió el velo, pero solo uno lo quiso aceptar. Porque si dice la Biblia en Romanos 1:28 que ellos no quisieron tener la noticia, quiere decir que sí les llegó la noticia, pero no la quisieron aceptar. Entonces quiere decir que a los dos les corrió el velo, pero solo uno lo quiso creer. Entonces, aquí dice que los que la justicia se revela, bueno, se reveló en aquel hombre, en el ladrón en la cruz. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? Viene y se le revela, lo ve y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero primero le dice al otro, le grita al otro, nosotros, por ladrones, por malvados, por todo lo que hemos hecho mal, estamos aquí en esta posición. Pero ese justo, oiga lo que le digo, pero ese justo, entonces ¿qué se le reveló? La justicia de Dios, ese justo, nada hizo para estar ahí. Entonces, hermano, ¿sabe cuál fue la respuesta del Señor cuando Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Le dijo, hoy vas a estar en el paraíso conmigo. Es decir, hoy te voy a pasar dejando al reposo, al inicio de la vida de Dios. Entonces, hermano, mire, que ¿para qué le sirvió la revelación de la justicia en su vida? Para entrar ahora, por la fe vivirá, el justo vivirá. ¿Dónde va a vivir? En el reposo. Ahí va a ser su vida verdaderamente. Entonces, se le fue revelada por fe y entonces ahora le pone fe y le dice, cuando vengas en tu reino. Es decir, su fe lo llevó a verlo a él. Hermano, en ese momento, yo siempre lo he imaginado así, que a ese hombre en su mente le pasó todo lo que era el Señor Jesús y todo lo que iba a hacer porque lo vio en su reino. Le habló de su reino. Le habló de cosas mileniales. Ese hombre vio prácticamente todo, le fue revelado en ese momento todo. Entonces, ¿qué pasó? No solo ve al Cordero, sino que lo ve como león, lo ve regresando, hermano, en poder y gloria, como rey. Y entonces viene y le dice, ahora, hoy mismo tú vas a estar conmigo, porque tienes que empezar a vivir la vida de Dios. Tienes que entrar a ese reposo que todavía está abierto. Entonces, ¿para qué va a servir a nosotros o para qué nos sirve la revelación de la justicia en nuestra vida? Para entrar en el reposo, porque ahora la misma justicia nos hace fe a nosotros y creemos entonces. Si le voy a volver a preguntar, porque, o más bien a decir, entonces se quita de nosotros el pensamiento que de allá afuera hemos adquirido. Nadie es santo. Nadie es santo. Ninguno puede ser perfecto. Perfecto solo Dios. ¿Acaso no es el pensamiento que han querido transmitir en nuestra vida? ¿Verdad que sí? Pero déjeme decirle que la Biblia no dice así. La Biblia dice que nosotros debemos de ser santos y debemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos. Como se nos reveló la justicia, que es Cristo, entonces por la fe, se nos reveló por la fe, pero no por nuestra fe, sino por la fe del Hijo de Dios.
A la mire, hermano, es que, híjole, ese José, hombre, me quitó medio mensaje, pero está bien. Vamos a ver si encuentro. Mire este pasaje, que ya lo tenía aquí escrito. ¿Dónde estás? Allá estás. Sé que cuando entraste allá fuiste a ver, ¿oíste? Fuiste a hurgar ahí mi computadora. Está bueno. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo, o vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Oiga eso. Lo que ahora vivo en la carne. Oiga, diga conmigo, lo que ahora vivo en la carne. Lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? Mira, hermano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La justicia se revela por fe. ¿Qué fe? La fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios, hermano, estaba en que usted y yo, cuando se nos fuera revelado Él en la cruz del Calvario, en sufrimiento, usted y yo íbamos a decir, sí, pero es Rey. Es decir, Jesús tuvo fe, porque Él es el autor y consumador de la fe, de que usted iba a decir y yo íbamos a decir, sí, tú eres Rey, como lo dijo el ladrón de la cruz. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo. Pero hermano, esa es la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios es que usted y yo íbamos a ser salvos. La fe del Hijo de Dios es que usted y yo un día íbamos a levantar la mano y le íbamos a decir, te necesito, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú ahora nos puedes resolver la vida a través de tu cruz. A través de tu muerte. Lo vimos a Él, hermano, en el poder de su resurrección. Por eso el apóstol Pablo dice que Él quiere ver el poder de la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque el poder de la resurrección está en la muerte de Jesús. No sé si me estoy siendo claro en lo que le digo. Es decir, cuando nosotros vemos a Jesús, hermano, clavado en la cruz, obviamente, y dice Isaías que era como una llaga podrida. Es decir, no tenía forma. No vaya a creer que es como lo ponen en los crucifijos, que así, con unas cuantas gotitas de sangre. No. Él estaba deformado. Él estaba deformado. Mire, la hermana aquí se golpeó su brazo y así una bola se le hizo. Ahora se imagina usted, eso fue solo un golpe y eso que no fue tan duro. Ahora se imagina usted latigado, arrancada la barba, escupido, que le hicieran con la vara así en la cabeza y le pegaran. La corona de espinas. Los insultos, los escupitajos. Dice que iban, hermano, y lo abofeteaban y le decían, dinos, profetízanos quién te pegó. Entonces, ¿se imagina usted cómo llegó el Señor Jesús? Así como lo ponen en el crucifijo. No, Señor, eso es una blasfemia. Porque no tengo otras palabras para decirlo. Eso es una mentira. Es una burla. Dice Isaías que Él era una llaga podrida. Es decir, deforme. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que ahí se le reveló al ladrón en la cruz. Y le voy a decir una cosa. Usted y yo también éramos como el ladrón en la cruz. Porque dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso es que el Señor se tuvo que revelar la fe por la fe. En su justicia, la justicia se nos fue revelada por la fe, no suya ni mía, sino la del Hijo de Dios, aquí. Y por eso el apóstol lo dice, yo ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, Cristo tiene fe en mí. Y no porque yo sea algo, sino porque Él tiene fe de que yo le voy a seguir creyendo para seguir desarrollando su vida, su propósito y que voy a terminar. Y por eso dice la Biblia que el que está metido en este camino, por torpe que sea su caminar, va a llegar hasta el reposo del Padre.
No vaya a creer que usted por muy pilas, no, si es que viera, hermano, mire qué inteligencia, qué inteligencia. 5% nos trabaja del cerebro, hombre. Pero Dios, a través de Jesús, nos ve y dice, Padre, déjalo un año más, yo lo voy a trabajar, vas a ver que va a dar fruto. Y ahí está. Pues, mijito, levántate, pues. Vamos, adelante, mira, yo te ayudo. Ahí está el Espíritu Santo que está, mire, yo me imagino al Espíritu Santo, hermano, cuando el Padre ve para atender a alguien más, el Espíritu Santo nos agarra y nos lleva así. Déjenlo que camine, bueno, que siga caminando, pues. Apúrate, pues. Y otra vez cuando el Padre nos agarra y nos lleva y nos avanza otro poco, así seguramente es como el Espíritu de Dios nos auxilia, porque así dice la palabra, que Él es el que nos auxilia para terminar esta carrera. Es por eso que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Se me reveló la justicia por fe y ahora me va a ayudar en mi fe. No va a creer que usted es un... Bueno, yo pues, usted tal vez sí. Cree que yo soy un hombre de fe. No, hermano. Si el Señor le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Dicen las versiones más suavecitas, pero hay varias versiones que dicen hombres sin fe. ¿No estaba el Señor ahí con ellos, pues? Si todo lo que tenían que hacer era irlo a mover desde que vieron que se estaba poniendo aquello todo negro. Desde que la vieron negra, diría alguien, ¿verdad? Entonces, debieron de haber ido, Señor, algo pasa, mira, se está levantando aquí una tormenta, ¿qué hacemos? Y el Señor hubiera deshecho la tormenta. Estaba ahí el autor y consumador de la fe. Entonces, hermano, Él se revela, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, dice, por mí. Yo no sé si usted está agradecido, hermano, con el Señor, pero Él nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, para quitar de usted ese orgullo que se anda echando. Bueno, que no es verdad. Esas mentiras, esos vicios que tenemos, ¿verdad? Unos visibles y otros no. Porque tenemos cosas internas en nosotros que tienen que ser extirpadas, que tienen que ser sacadas. Y ahí está el Señor, mire, con su fe. Por eso el justo por la fe vivirá, porque el justo es Jesucristo. Y como se nos fue revelada la vida por la justicia de Dios, entonces nos metemos a la vida de Cristo y decimos, ahora sí puedo ser yo santo. Ahora sí yo puedo ser perfecto. Ahora sí yo puedo vivir bien. Ahora sí yo puedo entender al Padre. Ahora sí yo puedo caminar hacia el Padre. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Jesucristo sigue teniendo en su fe. Porque recuérdense que eso es como los 4 que agarraron, hermano, al paralítico. El paralítico no tenía un centavo de fe. Como muchos de nosotros de los que estamos aquí no teníamos fe. Bueno, y a lo mejor ni la tenemos, ¿verdad? No, muchas no sean así, como van a abrir el techo después, ¿quién lo va a pagar, hombre? No están viendo que estoy paralítico y ustedes todavía después me van a dejar aquí, no solo paralítico, sino endeudado. Porque abrieron el techo, así dice la Biblia. ¿Quién iba a pagarlo el techo? Dijeron aquellos, no, pero es que te tenemos que meter ahí, es que Él te va a sanar. La Biblia dice que la fe de los 4 fue la que hizo que aquel paralítico se levantara. La fe de Cristo es la que hace que nosotros nos levantemos y la que nos hace caminar y la que nos hace ir hacia el reposo de Dios, por cuanto la justicia del Hijo se nos fue revelada para fe y ahora es en fe para nosotros. Es un beneficio de la fe para nosotros, es un beneficio del Hijo para nosotros. ¿Estoy siendo claro en lo que le digo? Ay, hermano, qué maravilloso es esto. Bueno,
Otra de las cosas es, antes de que pase ahí, nosotros aquí cuando dice, en Cristo estoy juntamente crucificado. Salud. Me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque es exactamente la condición en la que estaba el ladrón en la cruz. Es decir, si nosotros no estamos en esa condición, hermano, de crucificados, si no estamos en esa condición, porque una de las cosas que ellos, porque eso fue lo que le dijo al otro, ¿se recuerda? Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, por ladrones, por asesinos, Entonces reconoció su condición de pecador. Entonces el apóstol Pablo lo que nos está diciendo aquí es, ¿ustedes quieren verdaderamente aumentar su fe? Pregunto, ¿ustedes quieren aumentar su fe? ¿Queremos aumentar nuestra fe? Entonces lo que tenemos que hacer es estar en esa condición de crucificados. Reconociendo nosotros, hermano, que juntamente estamos crucificados con Cristo. Pero ¿sabe para qué? Para que Él, en su poder, así como una llaga podrida, nos lleve a nosotros a disfrutar del paraíso en nuestra condición de pecadores. No como pecadores vamos a llegar, sino reconociendo más bien, perdón, lo dije mal, reconociendo nuestra condición de pecadores y diciendo, te creo a ti, te creo a ti. Confío en que tú eres el Hijo de Dios, que tomaste cuerpo, pero que eres el Hijo de Dios. Yo te creo. Y que nos vino a enseñar precisamente a caminar derecho, recto, en justicia para con el Padre. Creo que lo voy a dejar ahí, porque aunque hay otras cosas más que hablar, pero ya me prendieron el rojo y pues lastimosamente no soy como ese siervo poderoso Moisés que se pasa el mar en rojo, ¿verdad? Entonces, yo, sí, imagínense, llegar a ser esa estatura, si tan solo esa estatura, tremendo, hermano. Dice que fue fiel en toda la casa de Dios. Sí, nos falta un poquito. Amén. Póngase de pie en esta hora. ¿Qué desea mi corazón? ¿Qué anhela mi corazón en esta hora? Que nosotros vivamos las cosas de la carne en la fe del Hijo de Dios. Sabiendo, óigame bien, sabiendo que es el Hijo de Dios el que se va a encargar de llevarnos hasta el final. Eso es reposo en Cristo. Sabiendo que el Espíritu Santo va a seguir haciendo eso que le decía, impulsándonos. Eso es reposo en el Espíritu Santo. Para que al final todos lleguemos al reposo del Padre, el cual está abierto todavía. Pero hoy es necesario que usted y yo reconozcamos nuestra condición. Y que entonces vivamos esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Lo que quiero es que Cristo viva. Porque entonces, si Cristo vive, si yo me meto en Él, si yo confío en Él, si yo me meto, hermano, al descanso en Él, a reposar en Él, y reposar no significa ir y dormir, ¿verdad? Sino reposar es ir y trabajar, o dejar que me trabajen, en este caso. Si yo dejo que Cristo trabaje en mí, que arranque de mí ese orgullo, arranque de mí esa indiferencia, arranque de mí esas mentiras, arranque de mí esos problemas de pornografía, esos problemas, hermano, quizá, como le decía, ¿verdad? Con los pecados que se ven, tal vez el tabaco, las drogas, aunque hay drogas peores que esas ahora, ¿verdad? Con situaciones de chisme, con situaciones, hermano, de envidias, con situaciones de contiendas, de disensiones, de peleas. Que trabaje conmigo en todo eso el Señor Jesús, en su reposo, es decir, en su confianza. Por eso me acerco,
Porque lo que ahora vivo, ya no lo vivo lo que ahora vivo en la carne, ya no lo quiero seguir viviendo a la manera mía. Ya no quiero seguirla viviendo diciendo yo soy el que lo hago. No, porque no puedo. Porque no se puede. Así de fácil. Usted y yo nos tenemos que volver dependientes del Cristo crucificado. Porque así es como vamos a regresar nosotros al paraíso, para seguir más allá de ello. Para poder encontrarnos con todas las virtudes del Padre y vivir para siempre en ese reposo, en la vida de Dios. Pero es necesario que nosotros hoy vengamos y vivamos lo que vivimos en la carne, vivirlo en la fe del Hijo de Dios, vivirlo nosotros, porque el Hijo es el que tiene fe, el Hijo es el autor y consumador de la fe, el Hijo es el que agrada al Padre, el Hijo es el que tiene acceso al Padre. Entonces, ¿sabe qué? Hoy, usted y yo lo que tenemos que hacer es venir y decirnos, yo me quiero meter en ti. Yo quiero vivir las cosas de la carne, las cosas que hoy estoy viviendo, mi vida cotidiana, mi vida secular, mi vida normal, mi diario vivir, mi día a día. Yo lo que quiero es venir y vivirlo en tu fe. Saber que al final voy a terminar bien. Saber que al final tú vas a hacer algo poderoso. Probablemente al salir de aquí, probablemente, aunque mi deseo es que usted salga cambiado, transformado por medio del Espíritu de Dios. Pero probablemente no, pero sabe una cosa, tenemos una esperanza de vida. Y por ello sabemos que Dios en cualquier momento va a actuar en nosotros y nos va a cambiar. Eso es en lo que debemos de perseverar. Pero hoy, lo que vamos a hacer, hoy lo que anhela mi corazón que hagamos más bien, es que usted y yo reconozcamos que lo que vivimos en la fe del Hijo de Dios, lo vivamos, más bien lo que vivimos en la carne, lo podamos vivir en la fe del Hijo de Dios. Sabiendo que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice la Biblia, la va a terminar y a perfeccionar. Hermano, vine con problemas con mi esposa. Vine con problemas con mi esposo. Vine porque ya no aguanto esta situación. Por eso, venga ahora al Señor Jesucristo. Y ríndase a Él. Y rindámonos. Yo le invito a que si usted desea hacerlo, venga, aquí está abierto esta parte frontal. Y que usted pueda decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor?